amados, con la ayuda del Señor vamos a iniciar con esta segunda parte. El viernes estuvimos compartiendo la primera parte de esta enseñanza tremenda. Vamos con la ayuda del Señor, a hablar de el tabernáculo y las dispensaciones, parte 2. Estuvimos viendo el viernes muchas cosas importantes en esta. Lamentablemente muchos de los que vinieron el viernes no han llegado todavía, pero es una bendición porque usted va a tener la secuencia de algunas de las cosas, porque el tabernáculo es muy rico en enseñanzas, pero viéndolo desde esta óptica de las dispensaciones, trae muchísima revelación y bendición a nuestra vida. Entonces nos quedamos el viernes acá, que el tabernáculo, el arca del pacto, tenía 3 objetos, ¿verdad? Las tablas de la ley, el maná escondido y la vara de Aarón. 3 objetos habían. Esto era en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés. Pero vamos a ver, aquí puse los nombres de cada una, para que usted, para hacerlo bien didáctico, me gusta que nos edifiquemos y que no nos pase una enseñanza así rapidita y que haya una lagunita. Pero miren ahora el cambio. Ya vimos que en el tabernáculo de Moisés el viernes habían 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Luego el tabernáculo de David, hay una modificación, se elimina el atrio, se elimina el lugar santo y solo queda el lugar santísimo. Y vimos que el tabernáculo de Moisés representa la ley, pero que el tabernáculo de David representa la era de la gracia, porque ellos podían penetrar al lugar santísimo. Y vemos que el verso dice: y pusieron el arca donde David había preparado en medio de la tienda. Pero en el tabernáculo de Moisés el arca no estaba en medio de la tienda, sino que estaba al fondo del lugar santísimo, al final. ¿Por qué? Porque hubo una modificación, se elimina el atrio, se elimina el lugar santo, y por eso es que dice David que la colocó en medio de la tienda. Vamos a ver la imagen también ahorita para refrescar, y a los que no vinieron el viernes, que están aquí, pues entonces puedan entender de lo que estamos hablando. Miren lo que dice el primer libro de Reyes, en su capítulo 8, versos 9. En el arca de Dios, en el arca del pacto, ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. ¡Qué tremendo! Que aquí dice que solamente había una sola cosa, y eran las tablas. Y por eso le trajimos la imagen del arca con las tablas, con la ausencia del maná escondido y de la vara de Aarón. Entonces, ¿qué enseñanza podemos ver en esta arca, en estos momentos? Muy sencillo. Las tablas representan al Padre. El maná escondido, el maná que bajó del cielo, Cristo, cuando se tabernaculizó, cuando se hizo carne. Y las varas de Aarón nos hablan del Espíritu Santo. Pero aquí hermanos, solo están las tablas que representan al Padre. ¿Por qué razón en el templo de Salomón estaban solo las tablas? Porque esto nos habla del ministerio terrenal del Espíritu Santo y también del Hijo. Por eso en el cielo queda solo la figura del Padre, porque el Hijo y el Espíritu Santo están en su ministerio terrenal. Porque el Espíritu Santo no bajó solamente en el aposento alto el día de Pentecostés. Si usted ve el capítulo 20, si mi memoria no me falla, de Juan, dice que Jesús sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo.
Y ellos recibieron, por eso podían hacer sanidades, liberaciones, los discípulos del Señor, no solo los 12, sino también los 70, porque ya habían recibido al Espíritu Santo, pero lo habían recibido no permanente, sino así como sucedió con Sansón y con muchísimos otros del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo estaba y se iba intermitente. Fue en el aposento alto donde ya Él permanece en nosotros, pero ya el Espíritu Santo estaba con nosotros. Por eso aquí en las tablas en el arca solo están las tablas, porque está hablando del momento del ministerio terrenal de Cristo y del Espíritu Santo en la tierra. Pero veamos otro verso. Segunda de Crónicas 5:10 dice: en el arca no había más que las 2 tablas de Moisés. Ya vemos que no solamente Reyes, sino también Crónicas habla del mismo evento, que solo estaban el arca. Y como dijimos, habla del ministerio terrenal de Cristo y del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Pero veamos ahora otro cambio, porque tenemos que aprender a estudiar los detalles de las Escrituras para nosotros enriquecernos en el conocimiento y nosotros saber las diferentes dispensaciones. Ya hablamos del tabernáculo de Moisés, hablamos del tabernáculo de David del viernes, hablamos parte del templo de Salomón, pero ahora vamos a ver otro templo, y es el templo en el cielo, que es una réplica del de abajo, así como el tabernáculo es una réplica del que estaba en el cielo. Pero miren lo que dice Apocalipsis 8:3. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro, que estaba delante del trono. Entonces vemos que aquí hubo otro movimiento. En el cielo ya no es la misma posición que se encontraba el altar de oro, porque hay 2 altares, uno de bronce, el altar de los sacrificios, pero el altar de oro era el incensario. Y dijimos el viernes que esto este altar representa lo que es una de las alas del águila, que habla de adoración, alabanza, salmos, himnos y cánticos espirituales. Alabanza y adoración. Salmos, himnos y cánticos espirituales, como dicen las cartas paulinas. La otra ala es clamor, oración e intercesión. Por eso el altar habla de intercesión. La oración, para añadirla a la oración intercesora, para añadirla los ángeles a la oración de nosotros, porque la oración de nosotros es como escasa. Por eso hay que darle una manito a los ángeles para enriquecerla, porque hermanos, tenemos tiempo para todo menos para orar, y eso es incorrecto. Entonces, también este mueble, el altar del incienso, nos habla de adoración, porque la Escritura dice que nuestra adoración sube, así como sube el incienso con olor agradable delante de Dios. Entonces, el incienso tiene olores muy ricos. Nosotros cuando estuvimos en Israel vimos incienso bien costoso, y tiene un aroma, hermanos, sin encender, desprende un aroma maravilloso, increíble. Entonces, este altar nos habla, ponga atención para que pueda entender, habla de adoración y habla de intercesión. Explicamos un poquito más detallado que no es lo mismo orar, interceder, porque usted puede orar y no estar intercediendo, pero el que está intercediendo sí está orando. Entonces eso lo hablamos el viernes. Entonces vamos a ver ahora
el templo. El templo de Salomón, que permítame imaginármelo un poco, así como el tabernáculo es una réplica del cielo, pues entonces usamos el templo de Salomón para ilustrar el del cielo. Aquí hay cambios también. Aquí está la menorá o el candelabro o el candelero. En vez de estar aquí, se colocó a la derecha. Aquí está el pan de la proposición que estaba en este lugar en el tabernáculo de Moisés. Y aquí está el incensario. Este es el incensario. ¿Qué está en el lugar santo? Este lugar santo, esta pared, es el lugar santísimo donde está el trono de Dios, la presencia de Dios. Entonces aquí vemos el incensario. Pero dice el verso que acabamos de leer que estaba delante, hubo un movimiento, mire, de aquí del lugar santo se mueve al lugar santísimo. Entonces hubo un movimiento del lugar donde estaba en el tabernáculo de Moisés. Ahora aquí en el templo, en el cielo, también se mueve, se movió hacia el trono. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que este altar de la oración intercesora se mueve del lugar santo y entra al trono? Vimos que entra delante del trono. ¿Qué representa esto? Bueno, Cristo intercediendo por nosotros. Cristo es el intercesor. En Apocalipsis 8:5 dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y terremotos. Y la sexta trompeta, Apocalipsis 9:13 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos, que los cuernos hablan de autoridad y los cuatro puntos cardinales, o sea, toda la tierra, pero dice, el altar era de oro, el incensario, el lugar de intercesión, que estaba delante de Dios. Entonces hubo un movimiento. ¿Cuál movimiento? Veamos nuevamente otra imagen, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces aquí está el altar, miren cómo está en el lugar santísimo y está lleno de fuego delante del trono de Dios, delante del Dios de todo el universo. Y entonces, ¿qué persona? Vimos que Cristo es el intercesor y vamos a darle base bíblica para esto. Pero también hay otro detalle muy particular que dice que desde el fuego salía la voz. ¿Qué sucedió? ¿Cómo nosotros a través de la Escritura podemos mostrar bíblicamente que no es un invento, ni una locura, ni algo alado por los pelos, que este era el Señor? Bueno, Apocalipsis 16:7 dice, también oí otra voz que desde el altar decía la voz, desde el fuego, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, vayamos acá. Miren aquí el altar ya más grande para que usted pueda verlo mucho mejor. Este es el altar de oro. El oro nos habla de divinidad. Los cuatro cuernos que usted ve aquí, 4 puntos cardinales de toda la tierra. Pero el fuego, aquí está ardiendo. El fuego encima del altar. Vamos a ponerle base bíblica a lo que yo acabo de decir. Primera base bíblica. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama
de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién era el que hablaba? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Una cristofanía. Cristo se manifiesta en este momento como el ángel de Jehová. Hemos estudiado, hemos enseñado muchas veces que al Padre nadie lo ha visto porque el Padre es ese espíritu. Y la Biblia dice en varios versos, el Padre nadie lo ha visto jamás. Utiliza el término jamás. Entonces esto nos enseña que todo lo que se le manifestó Jehová, el ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, todos son cristofanía. Cristo manifestándose en el Antiguo Testamento. Eso lo hemos predicado como Cristo en el Antiguo Testamento. Hemos hablado largo y tendido acerca de esto. Entonces, otra base bíblica es Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Una pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además al que además está a la diestra de Dios el Padre, el que también intercede por nosotros. Es el que intercede y es el que habla en medio del fuego. Esta es la voz que vemos en el trono de Dios en los cielos, intercediendo por los creyentes que quedan en la tierra. Veamos ahora, hermanos, el tabernáculo de Moisés, regresando al tabernáculo. Éxodo 26:14 dice lo siguiente: harás también a la tienda una cubierta de pieles. Aquí habla, se me escapó poner dos cubiertas que me faltaron, pero aquí hay tres: carnero teñido en rojo y una cubierta de pieles de tejón. Entonces hay otra cubierta de azul, púrpura, rojo, carmesí, y faltó la cubierta de lino fino. Se me escapó poner esta cita, pero usted en el mismo capítulo 26 usted encuentra esas coberturas que me faltó. Pero yo le tengo una imagen que va a hablar de esto. ¿Qué representa estas coberturas? Bueno, pues representa el cuerpo terrenal del creyente. El tabernáculo de Moisés en este aspecto nos habla del creyente en la tierra. ¿Por qué el creyente en la tierra? Porque el creyente necesita 5 coberturas. Y usted lo encuentra en Efesios 4:11. Dice: y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, estas 5 coberturas que tenía el tabernáculo de Moisés representa al creyente que necesita 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Cuando usted está en un ministerio que falta uno de estos ministerios, usted no tiene la cobertura completa. Sabemos que hay muchos que no creen en el ministerio apostólico ni profético, pero cuando usted estudia la palabra, usted ve que no solamente habían 12, estamos hablando como de 22 apóstoles encontramos en las Escrituras. Podemos decir, Matías no estaba entre los 12, luego que muere Judas, viene Matías, pero en Éxodo 14:14 habla de el apóstol Pablo, el apóstol Bernabé, no estaban con el Señor, y así vemos a Timoteo, vimos a los otros que son, como les dije, 22, 23 apóstoles, los profetas también. Pero la gente dice: no, porque el Señor dijo que el último profeta era Juan. El último profeta, sí, era el último profeta del Antiguo Testamento.
Dice, no, usted dirá, no, del Antiguo Testamento no, porque estaban hablando en los evangelios, eso es Nuevo Testamento. No, eso pertenecía al Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento comienza. ¿Cuándo? Cuando el testamentario muere. ¿Y cuándo muere el testamentario, que es Cristo? En la cruz del Calvario. Entonces Cristo en ese momento estaba vivo. Eso era Antiguo Testamento. El nuevo comienza con la muerte, no con el inicio del ministerio de Cristo terrenal. No, es con la muerte. Entra en vigencia el nuevo pacto, que es la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, el creyente necesita 5 coberturas. 5 coberturas para estar cubierto. Veamos la imagen. Este es solo lugar santo y lugar santísimo. No pusimos el atrio porque el atrio solamente tiene una sola cubierta. ¿Cuál es la cubierta? El cielo. Pero el problema es que esta cubierta no trae mucha bendición, porque esta cubierta sale para buenos y para malos. Entonces la bendición está aquí. Primera cubierta, azul, púrpura, el púrpura, el morado y el carmesí, que es esta que viene con diferentes colores. Miren el azul, miren el morado, miren el rojo. Esta que usted ve aquí, que es el velo para entrar al lugar santísimo, y este que es el velo para entrar al lugar santo, es el mismo que continúa arriba. Miren la línea. Y dijimos el viernes que hay 3 puertas para entrar de afuera al atrio, que le llaman el camino. Esta puerta que entra del atrio al lugar santo se le llama la verdad, y esta puerta se le llama la vida, del lugar santo al lugar santísimo. Todo esto lo hablamos con más detalles en el viernes que pasó. Entonces la segunda cubierta es esta que usted ve aquí, que va acá, que está en medio de esta y de la roja. Es lino fino y pelo de cabra. El lino fino cubre nuestra rebeldía, que representa el pelo de cabra. Nosotros, por la muerte de Cristo, somos justificados de toda rebeldía, de toda desobediencia. Y este es lo que representa esta segunda cobertura. La tercera cobertura es el carnero, pero dice teñido de rojo, es la cobertura roja. Y usted dirá, carnero, ¿qué es carnero? Bueno, lo que pasa es que usted tiene que ver la etapa del crecimiento de una oveja. Una oveja es un niño. Un cordero es un adolescente, y el carnero es un adulto. Es el mismo animal, pero va evolucionando de oveja a cordero y de cordero a carnero. Pero Cristo no murió niño, Cristo no murió adolescente, Cristo murió adulto. Entonces esto nos habla, y del rojo, de la sangre derramada en la cruz, para que usted y yo podamos estar justificados delante del Padre, y que el Padre no nos vea a nosotros, sino que nos vea a través de la sangre de Cristo. Así como usted puede ver por las puertas de cristal de la iglesia, usted puede ver hacia afuera. La puerta viene siendo la sangre de Cristo, y usted mirándome para allá me ve a mí, pero a través de la puerta de la sangre de Cristo. Y el otro es la piel de tejón, la piel de tejón. Esto nos habla de nuestra humanidad, que tiene que estar cubierta por esta cobertura. Y la quinta, el cielo, la quinta cobertura, que cubre a la humanidad, al tejón, buenos y malos, lo cubre el cielo. Pero nosotros tenemos la bendición de estas 3 otras coberturas. Esto es una enseñanza tremenda, pero vamos a ver otra enseñanza del templo ahora de Salomón. Dice el primer
Primer libro de Reyes 6 del 20 al 22, y el lugar santísimo está en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Oiga, todo estaba cubierto, ¿con qué? Con oro. Y el oro nos habla de divinidad. Seguimos. Vamos a ver los otros versos. 21. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Y dice el 22, y cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo. ¿Cómo estaba cubierta la casa? De arriba abajo estaba cubierta. Asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Vemos entonces que el templo tenía las mismas divisiones que tenía el tabernáculo, lugar atrio, lugar santo, lugar santísimo, pero esta estaba toda cubierta de oro, de arriba abajo. Entonces, ¿qué representa esto para nosotros? Bueno, así como el tabernáculo de Moisés representa nuestro cuerpo terrenal, este templo va a representar nuestro cuerpo que nos será dado, ya un cuerpo diferente. Dice el primer libro de Reyes 7:50, asimismo los cantores despabiladeras, tazas, cuchillas e incensarios de oro purísimo, también de oro puro, los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y a los de las puertas del templo, todo estaba cubierto con oro, todo estaba cubierto con oro. Mírenlo acá, por esto es, usted ve las puertas cubiertas de oro, el piso cubierto de oro, las paredes, todos los utensilios estaban cubiertos por oro. ¿Por qué? Porque el oro nos habla de divinidad y representa el cuerpo del creyente ya resucitado. Base bíblica, primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él. Oiga, semejantes, no igual, semejantes. Y Cristo, cuando resucitó, ya no tenía cuerpo terrenal, ya tenía un cuerpo glorificado. Nosotros tendremos cuerpo glorificado. Y esto es lo que nos habla el templo de Salomón. Dice, porque le veremos tal como Él es. Cuando le veamos tal como Él es, seremos semejantes, no igual, semejantes a Él. Hago la aclaración para que nadie se me equivoque. Ahora vamos a ver las tres dispensaciones. Primera dispensación, usted la tiene aquí. Es el tabernáculo. Ustedes ven esto acá. Aquí está la preparación de los animales para la matanza de los animales, porque había derramamiento de sangre. Esto habla de ritos y sacrificios. Esto habla de la ley. Este tabernáculo que usted está viendo habla de la ley. El otro tabernáculo, el de David, ya no hay atrio ni lugar santo, solo está el lugar santísimo, porque este tabernáculo nos habla de la gracia, ya no estamos en la ley, pasamos
a la otra dispensación que es la que estamos viviendo, la gracia. David, yo dije el viernes que David, aún estando en la ley, vivió un paréntesis de gracia. Vistió de ropa sacerdotal, no muere cuando debió haber muerto, comió del pan de la proposición, debió haber muerto, no murió, y entraba al lugar santísimo a ministrar y no moría sin ser sacerdote, primero sin ser levita, porque era de Judá, no era sacerdote, pero tampoco era sumo sacerdote. Y vimos también el viernes que el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo, porque en Números 4:4 dice que solo los hijos de Coat entraban al lugar santísimo. Y los hijos de Coat era la tribu, la familia que salían todos los sumos sacerdotes eran coatitas, no eran ni gersonitas ni eran meraritas, porque esas dos familias eran solo de atrio y lugar santo, no eran del lugar santísimo. Entonces, aquí vemos la otra dispensación, la era milenial. Esta ya pasó, en esta estamos y esta es la que vendrá muy pronto. La era milenial. ¿Por qué estos tres templos nos hablan de estas dispensaciones? Por lo que se hacía en esta, sacrificios, ley, la gracia, entramos a la presencia de Dios cuando querramos, no importa que usted sea, no importa la tribu, no importa que sea judío o que no sea judío, esto es gracia. Pero esta es la que viene, la era milenial. ¿Por qué el templo de Salomón representa la era milenial? Hermano, lo hablamos el viernes, pero se lo voy a contar para los que no vinieron. Habla de que cuando se construyó el templo, bajó la presencia de Dios, la gloria de Dios, y nadie podía permanecer en pie de la presencia de Dios en el templo. Esto es lo que va a acontecer en la era milenial, 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra, donde ya Cristo va a estar corporizado entre nosotros y la gloria y la presencia de Dios estará junto con nosotros. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo, que nosotros tenemos que consagrarnos para poder vivir, hermanos, esta dispensación. Y después de esta dispensación, pasamos a la eternidad. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver algo más. Le tengo otras cosas más. Miren, por ejemplo, el arca del pacto. Luego el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Pero en el lugar santo estaba el candelero, o el candelabro, o la menorá en hebreo, como usted le quiera llamar. Este es el altar del incienso. Y lo estoy colocando en la misma posición que se colocaba en el tabernáculo de Moisés. Y luego, a la par todo ahí, estaba la mesa de los panes. Dijimos que cada hilera de pan tenía 6, que representa, para los judíos representa las 12 tribus, pero para nosotros representa 66 libros contiene la Biblia, porque el maná nos habla de la palabra, y la palabra tiene 66 libros, qué tremendo. Pero en el atrio estaba la fuente de alabastro, donde se lavaban los sacerdotes, las manos y los pies. La primera vez tenía que bañarse entero, pero luego solamente manos y pies, porque uno se ensucia. Nuestro hacer, las manos representa el hacer, hacemos muchas cosas malas, pero los pies representan nuestro caminar, nuestro testimonio. Por eso había que lavarse las manos y los pies. Y cuando el sacerdote se estaba lavando las manos, eso era bronce pulido, porque eso se hicieron con los espejos de las damas. Imagínense las damas ofrendando espejos, ¿cómo se van a ver después? El valor que tiene para una dama un espejo entre una cartera, ¿verdad? Tremendo.
Entonces, cuando ellos se estaban lavando la mano, ¿a quién usted cree que veían en el lavatorio o en el lavacro? A ellos mismos. ¿Usted sabe por qué se veían? ¿Por qué se le puso el espejo para que se vean? Para que no se olviden que son hombres. Hombres que fallan, hombres que se equivocan, hombres que pecan. Lo que pasa es que el pueblo ahora quiere ver al ministro como el infalible. No, el infalible se llama Jesús. Después nosotros no, nosotros somos pastores malos. Porque el buen pastor es Cristo. Ese es el buen pastor. Entonces, el último mueble del tabernáculo de Moisés es el altar de los sacrificios, de bronce también, porque el bronce nos habla de sacrificio, la plata de redención, 30 monedas de plata se vendió al Señor, redención, el oro nos habla de divinidad. Pero, ¿qué usted ve ahí? Una cruz, porque en el tabernáculo nos habla precisamente de la cruz redentora. Desde el tabernáculo nos estaban hablando de que iba a venir el Hijo de Dios a redimirnos en una cruz. Por eso pusieron esa posición. Las posiciones de las cosas usted tiene que estudiarla, porque no hay nada accidental, no hay nada de que vamos a llenar un espacio con esto aquí. No, todo tiene una enseñanza. Hasta hermanos, miren, hasta las comitas. Nos habla de una pausa. Pausa, divida esto con lo que viene. Todo tiene una enseñanza. Pero veamos otra. Esto es en el tabernáculo de Moisés. Y en el templo, en las tribus, aquí este era el tabernáculo. Y aquí estaban las tribus aquí estaban las tribus de los sacerdotes, pero de las 3 familias. Aquí estaban 3 tribus, 12 tribus. ¿Por qué tribu sacerdotal aquí? Por eso fue que dije ahorita, no sé si usted me lo agarró, pero dije levitas, dije sacerdotes y dije sumo sacerdote. Hice 3 grupos. Porque habían levitas que no eran sacerdotes, pero los sacerdotes tenían que ser levitas y el sumo sacerdote tenía que ser levita, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Entonces, aquí están las 12 tribus y cuando usted viene, una cruz. Porque la posición de las tribus nos hablaba de la cruz del Calvario, de nuestra redención. Cuando el pueblo marchaba en una cruz. E imagínense al enemigo en el segundo cielo, que veía esta cruz caminando, avanzando, como quien dice, el tiempo se acerca que viene mi hijo a morir en la cruz. Y el diablo temblando, porque ya estaba profetizado en el capítulo 3 de Génesis, que de la simiente de la mujer vendría uno que le iba a pisar la cabeza a la serpiente. La serpiente lo iba a morder en el calcañar, una heridita leve, porque al tercer día resucitó, pero él le va a aplastar la cabeza al diablo, o sea, definitivo. Entonces eso pasó en el tabernáculo dentro, eso pasó afuera, la cruz seguía por todos lados. Miren el templo, ¿dónde está la cruz? El templo de Salomón. ¿Nadie ve la cruz? Miren la cruz. Los atrios formaban una cruz. Tremendo, tremendo, porque la cruz seguía donde quiera. Cuando se levantaba la serpiente, ¿qué le pasaba a los hijos de Israel cuando levantaron la serpiente de bronce? Que todo el que estaba enfermo sanaba. ¿Y qué dijo en el Nuevo Testamento Cristo? Cuando yo sea levantado así como la cruz de bronce en el desierto, nosotros íbamos a ser sanados, no solamente corporal, sino también en nuestra alma. Entonces,
Veamos ahora, hermanos, para los arquitectos, no hay arquitecto aquí, se nos fue Yara, para Perú, pero aquí tenemos el diseño del tabernáculo. Aquí están, miren, los 4 puntos cardinales. 4 puntos cardinales. Entonces, este es el tabernáculo de Moisés. Este es el templo, el tabernáculo de Moisés. Aquí está afuera. Estos son los que están afuera. ¿Quiénes estaban afuera? Los pecadores, pero también los hijos de Israel que tenían lepra, que significa pecado, los sacaban afuera. Pero también estaba el atrio. Y en el atrio estaba el altar de los sacrificios, estaba la fuente de alabastro. Aquí viene el lugar santo el candelero, el altar del incienso, la mesa de los panes, pero aquí viene el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca. Usted sabe por qué se lo puse. No fue para llenar un hueco ni nada. Es para que usted ponga atención y tire una fotografía a lo que es la maqueta del tabernáculo de Moisés. Al tabernáculo de Moisés. Observe todo lo que está, porque todo va a cambiar ahora. Porque vamos a ver ahora la maqueta, desde arriba del templo de Salomón. Aquí estaba afuera. Los pecadores, los que no han recibido a Cristo, están fuera. No están bajo esta protección de estas que habla de protección. ¿Para qué son los muros? Para proteger. Aquí está el atrio, pero aquí cambia la posición. Aquí está, ya no está aquí en el centro. Aquí está el altar de los sacrificios de este lado y la fuente de alabastro de este lado. Luego viene el lugar santo. Y en el lugar santo, aquí ahora a mano derecha, en vez de estar a mano izquierda, el candelabro ahora está aquí. Y el altar permanece en el mismo lugar y la mesa está detrás del altar del incienso. En el lugar santísimo estaba el arca, la presencia de Dios. Entonces, miren cómo cambió de posición los muebles del tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. ¿Ve? Tremendo. Pero veamos ahora, ¿usted sabe de qué planos estamos hablando aquí? Del Edén. El templo, el tabernáculo, no fue un accidente ni no vamos a hacer algo, no, venía ya diseñado desde el Génesis. Entonces aquí tenemos el Edén. En el Edén está la parte de afuera. Y en la parte de afuera, y fíjense que puse los 4 puntos cardinales para que usted se oriente, porque así era que estaba. El Edén, el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Entonces aquí estaba la tierra de Nod, donde sacaron luego a Caín para la tierra de Nod y lo marcaron para que nadie lo matase. Luego aquí está el atrio, que es el Edén. El Edén en el hebreo significa región. Esto es una región. Pero aquí estaba el altar de los sacrificios. ¿Dónde fue que Abel sacrificó al cordero? Porque aunque no lo dice explícitamente, sí lo podemos ver a través de toda la escritura implícitamente, que fue cordero, no fue una cabra, no fue una vaca, no fue un toro, no fue una palomita, sino cordero. Aquí estaba, en atrio, estaba el altar de los sacrificios, donde Abel sacrificó al cordero. En el lugar santo es el huerto. El huerto era un lugar más pequeño que estaba en el Edén. Y aquí estaba Adán y Eva.
Pero en el lugar santísimo, que es también una parte del huerto, estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida, usted lo encuentra en Apocalipsis, que está en el cielo. Mas sin embargo, el árbol de la ciencia del bien y del mal ya no lo va a encontrar. Y ahí se lo voy a dejar. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer cuando estemos en el cielo? Vamos a comer del árbol de la vida para tener vida eterna. ¿Y qué representa ese árbol? ¿Quién es el que da vida eterna? Cristo. Entonces, aquí vemos, hermanos, lo que es la maqueta, dejárselo ahí, la maqueta del Edén. Todo fue un magistral diseño de Dios para mostrarnos todas las cosas. Desde el Génesis, no hay invento. Muchos dicen, ¿y por qué hubo un Nuevo Testamento? Porque el viejo falló. No, el viejo tenía un propósito, y era mostrarle al ser humano que somos pecadores, que necesitamos a Cristo, El Nuevo Testamento es simplemente la manifestación de Cristo, algo que estaba escondido en el Antiguo por sombras y figuras, ahora lo podemos ver claramente en esta dispensación con Cristo, no antes como algunos dicen, no antes. Ahora tenemos que cargar la cruz. Y en la era milenial reinaremos, no antes, porque no hay reino sin cruz. Y el que te ofrezca reino sin cruz, te están engañando, así como el enemigo trató de engañar a Jesús, que Pedro le dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca, no vayas para allá, no vayas para la cruz, vamos a reinar directo. Y el Señor le dijo, no me des atajo, apártate de mí, Satanás, porque el que brinda los atajos reino sin cruz, te está mintiendo. Porque todo es diseñado por el Padre, ejecutado por el Hijo y revelado por el Espíritu Santo. No es un invento. Todo está calculado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando usted busca la palabra mundo, es cosmos. O sea, antes de fundarse el cosmos, ya el Dios Padre, había diseñado todo lo que iba a acontecer, con lujos de detalles. Por eso vemos el Apocalipsis, que nos habla con lujo de detalles las cosas que van a acontecer en los últimos tiempos. Y si alrededor del 80-85%, o quizás un poquito más de las cosas se han cumplido, el resto también se va a cumplir. Pongámonos de pie. Hermanos, amados, familia de Dios, Dios nos ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, a través de la Escritura, de profetas, pero también nos ha hablado por el Hijo, para que no haya excusa. Las Escrituras no se escribieron ya en tablas, ahora están escritas en nuestros corazones. Por eso la conciencia nos defiende o nos acusa. Para que no haya excusa. Ay, no sabía. No me enseñaron. Lo hice por ignorancia. No, la misma creación cuenta la gloria de Dios. La misma creación nos revela que hay un ser supremo, soberano y creador de todas las cosas. Que la evolución es una mentira y que el Big Bang es otra mentira. Lo que sí existe es real.
Es un soberano y monarca de todo el universo, que un día todos vamos a compadecer delante de su santa y bendita presencia. Y todos vamos, amados, a dar cuenta no del hermano, no del pastor, no de mi primo, ni de mi abuelo, ni mi sobrino, ni mi vecino. Todos vamos a dar cuenta cada uno de sí. Por eso es vital que tengamos una vida agradable al Señor, que andemos rectos, que seamos obedientes. Pero hay una vieja naturaleza que lucha con la nueva. Por eso tenemos que fortalecer la nueva y debilitar la vieja. La nueva se alimenta, se fortalece cuando usted ora, cuando usted lee la Escritura, cuando usted se congrega, cuando usted ayuna, cuando usted hace vigilia. Hay muchas formas de fortalecer la nueva. Y no podemos fortalecer la nueva juntamente fortaleciendo la vieja naturaleza, haciendo las mismas cosas de antes, viendo las mismas cosas de antes, juntándonos con las mismas gentes de antes, oyendo las mismas cosas de antes. Porque la Biblia dice, la Escritura dice, no yo, que las cosas viejas pasaron. Cuando usted toma la mala decisión de hacer las mismas cosas de antes, usted está corriendo con la emergencia puesta. Por más que corra, no avanza. Por más que quiera llegar, no va a llegar, porque se va a agotar a mitad o quizás antes de la mitad. Porque nadie puede correr con una emergencia puesta, con una ancla clavada en el pasado. Hay que despojarse de todo eso para poder avanzar